estamos en Efesios capítulo 3. Empezamos leyendo entonces los primeros versículos. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Dios le encargó a él, a Pablo, llegar a todo el campo de los gentiles, a todo el mundo de los gentiles, ¿no? Así como Pedro estuvo encargado de parte de Dios de llegar a los creyentes judíos. Y eso está muy bien definido en el libro de Hechos. Pedro estaba encomendado por Dios para evangelizar, discipular, ganar para Cristo a los que eran judíos. Y en cambio Pablo, aunque Pablo también era judío, claro, pero Dios le encargó a él llegar a todo el mundo, el amplio campo, el amplio mundo de las naciones del Imperio Romano, ¿no? Lo que la Biblia llama gentiles. Nosotros también somos gentiles. Y bien, entonces él estaba por amor de vosotros los gentiles, nos dice. Seguimos leyendo. Visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y aquí llegamos a la palabra misterio. Bueno, Dios tiene, el Espíritu Santo tiene en la Biblia un vocabulario muy especial. El Espíritu Santo es el que escribió la Biblia, por supuesto, usando a hombres de Dios, pero el autor de la palabra es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y él, el Espíritu Santo, usa palabras escogidas de Dios. Y entonces la Biblia hay que comprenderla dentro de su propio significado. Una de las maneras más importantes para entender la Biblia es usando el principio que dice comparando la escritura con la escritura. Entonces, no comparando la escritura con el diccionario, aunque el diccionario sí nos puede ayudar, claro, pero primordialmente lo que necesitamos al estudiar la Biblia es comparar la Biblia con la misma Biblia. Entonces, aquí está la palabra misterio. Queremos entender qué quiere decir exactamente aquí. Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, lo que hacemos es buscar la misma palabra dentro de la misma Biblia. ¿Cómo utiliza Dios la palabra misterio? Y ahí es donde entendemos, por eso digo, no es tanto que yo diga, bueno, la palabra misterio, vamos al diccionario de la lengua española. No exactamente vamos a encontrar el significado que Dios le da en la Biblia. Dios tiene un lenguaje especialísimo, muy propio de Él, muy propio de Dios. Aún las frases, por ejemplo, hay frases claves en la Biblia. Por ejemplo, la frase aquel día. Bueno, frase quiere decir más de una palabra, no dos o tres palabras. La frase aquel día siempre se va a referir a la venida del Señor Jesús. El tiempo, el día de su venida, aquel día. Otra frase, por ejemplo, es aquellos días. Y aquellos días, esto tiene un significado que nadie se podría imaginar de primera vista. Pero si estudiamos la escritura, comparando la escritura con la escritura, ahí nos vamos a dar cuenta que esta palabrita, esta frase, aquellos días, tiene una referencia siempre a los días de la tribulación. Días que consisten en una apostasía muy grande, una rebeldía muy grande en contra de Dios. Esa palabra, aquellos días.
Por ejemplo, en el tiempo de los jueces en Israel, ¿no? Ahí dice, varias veces, dice en el libro de los jueces, un periodo largo, pero donde había anarquía. Anarquía significa nadie gobierna, anarquía es un desgobierno, no hay quien establezca autoridad, no hay quien ponga orden. Eso es anarquía. Entonces, el tiempo de los jueces había anarquía. Y ahí dice más de una vez lo siguiente, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, como decir, cada uno hacía lo que le viniera en gana, algo así, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Un desgobierno, un anarquía donde no hay gobierno es caos en realidad. Entonces, estaba poniendo este ejemplo, ¿no? La Biblia tiene palabras y frases claves. La Biblia es un libro absolutamente maravilloso. Los hermanos que estudian el día martes en la noche en lo que se llama escuela pastoral, ellos están entendiendo cada vez más lo maravilloso que es escudriñar la Biblia. No hay ningún libro en este mundo como ella, como la palabra de Dios. Ahora, entonces, la palabra misterio, otra vez vemos el verso 3, ¿no? Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, ¿qué es esto? Como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí está, en realidad, la definición de la palabra misterio en la Biblia. No quiere decir, en el sentido bíblico, misterio aquí no quiere decir algo tan oculto que nadie lo podría entender, nadie o casi nadie. No. Ahora, yo sé que es esta palabra misterio, por ejemplo, la usa el catolicismo, ¿no? Bueno, muchos vienen del catolicismo, por eso hago referencia a eso, ¿no? En el catolicismo la palabra misterio la usan como algo que es medio imposible de entender en realidad, que no tratemos de entenderlo porque no se puede entender. Pero este no es el significado que la Biblia le da. El significado está allí en el versículo 5, ¿ve? El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios reveló muchísimas cosas a su pueblo y a sus profetas. Es extenso, bien extenso el Antiguo Testamento, pero Dios guardó sin revelar este misterio que está explicado aquí. Dios no lo mostró a los profetas del Antiguo Testamento, sino que Dios esperó que su santo Hijo viniese al mundo y recién después de eso lo dio a conocer. En realidad, hay varios misterios, en realidad hay 7 misterios en el Nuevo Testamento, y este es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el misterio de Dios manifestado en la carne, que Dios se haría hombre en el Señor Jesús. Eso no lo entendieron los profetas en el Antiguo Testamento, no lo supieron, Dios no les reveló a ellos. Recién fue revelado en el tiempo cuando ya vino el Señor Jesús al mundo. Entonces, un misterio en la Biblia no es algo que no se puede entender jamás, no, no. Un misterio en la Biblia es lo que no se entendió en el tiempo antiguo, pero a partir de la venida de Jesús al mundo, ahí sí se puede entender. Eso es el misterio, como dice acá justamente el versículo 5. En otras edades
no fue entendido de los hijos de los hombres, pero ahora sí. Y en realidad a quien Dios le reveló este misterio, el que está aquí en Efesios 3, y también otros, porque en total son 7 misterios del Nuevo Testamento, le fue revelado en realidad, para ser más exacto, al apóstol Pablo, a él. Los otros escritores del Nuevo Testamento, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos no reciben esta revelación de Dios. Es Pablo el que recibe la revelación de estos misterios. Y Dios tenía un hombre preparado para eso, él mismo, y él lo dice aquí también, ¿no? Versículo 6, que los gentiles habían de ser coherederos, incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ese es el misterio que Dios está revelando aquí. ¿Se acuerdan? La semana anterior habíamos visto, nosotros los gentiles, nosotros los gentiles estábamos ajenos a la República de Israel, muy lejos de las promesas de Dios, muy lejos del pueblo de Dios, muy lejos de los pactos de Dios. ¿Por qué? Porque no pertenecíamos a la nación de Israel. Pero ahora, dice así, lo hemos visto el domingo anterior, pero ahora en Cristo Jesús, esa barrera fue derribada, derribando la pared de separación. Había una pared de separación entre el pueblo de Dios Israel y el mundo de los gentiles. Había una barrera, bueno, Dios mismo había permitido que exista una barrera de separación. Pero ahora, al venir Cristo, al manifestar su evangelio, la pared que impedía que los gentiles entrasen al pueblo de Dios, esa pared quedó derribada. Eso vimos el domingo pasado. Y entonces eso es lo que dice, vuelve a decir el versículo 6, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Examinemos estas 3 palabras. En primer lugar, coherederos. Ahora fíjense, no dice herederos, sino coherederos, ¿no? Porque los herederos verdaderos quiere decir que hay herederos auténticos. Y los herederos auténticos de las promesas de Dios no éramos nosotros como gentiles, sino Israel. Y por eso es que dice que nosotros como gentiles hemos llegado a ser, junto con Israel, coherederos de la promesa de Dios. En segundo lugar, incorporados, es decir, hemos entrado a la nación santa. No pertenecíamos a la nación de Dios, Israel, pero hemos sido incorporados. Dios nos ha traído, digamos así, para que entendamos, ¿no? Nos ha traído de la calle, de allá silvestres, ¿no? Y nos ha incorporado a su nación santa de Israel. Por eso dice incorporados. Y en tercer lugar, participantes. Es decir, no participábamos, éramos ajenos a la promesa de Dios, pero ahora sí, por medio del Señor Jesucristo, hemos llegado a recibir su promesa a través del Evangelio. Coherederos, coherederos de Israel. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora es muy necesario, hermanos, entender este cuadro de Dios. ¿Por qué razón? Porque circula mucho, tal vez se puede decir en países más desarrollados, circula más todavía. Felizmente acá en América del Sur, todavía las mentiras no han entrado demasiado como en países que se consideran avanzados, pero es al revés.
ahí la maldad y la mentira avanzan mucho más rápido que aquí. Todavía no ha entrado mucho la mentira, ya entró, pero no tan exageradamente como en aquellos países. Entonces, lo que quisiera que entendamos bien es esto, ¿no? Es muy importante entender la relación entre Israel y la iglesia y de qué manera Dios ha diseñado ese plan de salvación que Él preparó. Porque si no, lo que nos va a suceder es lo que dice en el libro de Revelación. Les invito a abrir un momentito en Apocalipsis, o sea, Revelación. Es lo mismo, ¿no? El libro de Revelación, o sea, Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2, perdón, al capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí nos dice en el versículo 9, Apocalipsis 3:9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás es llamada. ¿Quiénes pertenecen a la sinagoga de Satanás? Los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Y también está en, bueno, se repite dos veces, está en el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Dos veces está. Y cuando Dios repite en un mismo lugar dos veces, es bien importante eso que Dios repite, ¿no? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, estoy tratando de explicar esto, que hay varios sectores dentro de las iglesias evangélicas en donde ellos niegan esa diferencia entre Israel y la iglesia. Y entonces dicen, bueno, Dios estableció sus promesas efectivamente para el pueblo santo de Israel, sí, 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 pero ¿qué pasó? Como ellos fueron tan desobedientes, los de Israel, entonces ya Dios los ha desechado para siempre. Y todas las promesas que estaban destinadas a ellos pasaron a ser ahora las bendiciones, las promesas de Dios para Israel. Dios las quitó de Israel porque fueron muy desobedientes y traspasó esas promesas y bendiciones para la iglesia de los gentiles. Y eso no es cierto. Escuche con cuidado, porque eso no es cierto. ¿No? Justamente dice aquí en Revelación, acabamos de leer dos veces, dice Dios, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo le llama a Dios? ¿Qué nombre le pone? A ver, díganme ustedes. Hemos leído ahorita, ¿no? ¿Qué nombre le pone a los que se dicen ser judíos y no lo son? Sinagoga de Satanás, sinagoga de Satanás. Es muy fuerte esto, hermanos. Primeramente, no debemos confundir. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas. Y no podemos aplicarnos a nosotros las cosas que Dios estableció para los judíos.
Pongamos un ejemplo. Para los judíos estaba prohibidísimo comer la carne de cerdo, la carne de chancho. Era abominable, hasta ahora, ¿no? Para ellos es abominable comer chancho. ¿Quién estableció ese mandamiento de no comer chancho? Dios. Dios lo estableció, pero no para nosotros. Nosotros no somos judíos. Lo estableció Dios para Israel, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar lo que es de los judíos hacia nosotros? No se debe aplicar, está mal. Y ahora hay una confusión en muchas iglesias y a muchos de ustedes les gusta escuchar cualquier clase de enseñanza por internet o por YouTube, qué sé yo, o por el TikTok, ¿no? Tenga mucho cuidado de lo que usted escucha por internet. Sepa quién es el que está enseñando allí, porque enseñan mal, muchas veces enseñan mal. Y hacen una confusión entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Por otro lado, niegan a Israel también. Como digo, ¿no? Están diciendo, ya Israel ya no tiene las promesas de Dios. Ya no, ellos no. Dios le quitó esas promesas a ellos por su gran desobediencia y le traspasó esas bendiciones hacia nosotros, la iglesia de los gentiles. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todas las bendiciones que Dios prometió a Israel se van a cumplir en su momento y están destinadas a ellos. Y las bendiciones de Israel son diferentes de las bendiciones de nosotros que somos la iglesia. Por ejemplo, ¿no? Muchos confunden de tal manera entre Israel y la iglesia que se aplican las promesas que son de Israel. En Deuteronomio, casi al final de Deuteronomio, ahí Dios le promete a Israel una gran prosperidad, una gran riqueza. Si es que guardan el camino de Jehová, Dios les promete bendiciones materiales, bendiciones de la cosecha, bendiciones de salud para que no les venga enfermedad y muchas otras por el mismo estilo, bendiciones materiales, bendiciones materiales. Y entonces hay una gran equivocación de querer aplicar esas bendiciones materiales de Israel, querer aplicarlas a la iglesia. No se puede. Esa bendición, Dios le dice, tú guardas mis mandamientos y yo te voy a prosperar, te voy a dar mucha riqueza. Si tú me obedeces, yo te voy a prosperar con gran riqueza. ¿Es cierta esa promesa? Sí. Para nosotros, no. ¿Para quién es la promesa? Para los judíos. ¿Ve? Pero muchos predicadores dicen, como acabamos de leer en Apocalipsis, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, aplicándose a nosotros los gentiles, aplicándose promesas que son de los judíos, no de nosotros. Entonces dicen, hermanito, muy bien, mira, te voy a enseñar una cosa, que si tú estás bien con Dios, si tú caminas obediente a Dios, Dios te va a bendecir, te va a llenar de prosperidad. Vas a ganar mucho en tu trabajo, en tu negocio, vas a llenarte los bolsillos de mucha bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, lee tu Biblia en Deuteronomio y ahí dice, tú obedeces a Jehová y yo te voy a dar una enorme prosperidad, dinero, lo material. ¿Ves, hermano? ¿Has leído en tu Biblia en Deuteronomio? Ahí está, que Dios te va a bendecir materialmente. ¿Y cómo se llama eso? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Estamos blasfemando si queremos aplicarnos a nosotros las promesas que Dios ha dado para Israel.
Es muy importante eso, ¿eh? También lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Están negando a Israel y dicen, no, 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 las promesas que eran para Israel, Dios ya se las quitó a Israel. Se las quitó por desobedientes y traspasó esas promesas a nosotros. Mentira, eso no es cierto. Hay una diferencia entre Israel y las promesas que Dios hizo a Israel se cumplirán todas esas promesas que Dios hizo con ellos. ¿Ve? Entonces no hay que caer en ese engaño. Y hay personas, lo cierto es esto, hay personas cuyo nombre es famoso dentro del Internet. Bueno, si a usted le gusta recorrer a los maestros de la Biblia, maestros falsos y también maestros verdaderos, hay de todo. No escuche a cualquiera que enseña la Biblia en el Internet. Sepa primero a quién usted escucha. Primero sepa de quién aprende. Y si no está seguro, hermano, acérquese, yo le ayudo. Y usted acérquese, y diga, pastor, ¿qué le parece tal maestro en Internet? Y yo le puedo decir si está bien o no, porque enseñan mentiras. Maestros con nombres famosos dentro del Internet. Ahí está Armando Alducín, por ejemplo. Seguro muchos han oído a Armando Alducín. Delira. Armando Alducín está lleno de delirios su enseñanza. Ha inventado, porque eso no está en la Biblia, ha inventado una supuesta humanidad preadámica. Eso es un invento y en realidad es como una blasfemia porque eso no está en la Biblia. Una supuesta humanidad antes de Adán. ¿Quién enseña eso? Alguien que tiene mucha fama en el Internet, Armando Alducín. Otra persona que habla estas cosas que he explicado hace un momento, ¿no? De negar las promesas de Dios a Israel. Y otro profesor famoso, profesor de la Biblia, famoso, pero que enseña cosas falsas. No todo lo que enseña es falso, pero en esas falsedades está lo que Dios le dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otro de ellos, César Vidal, es uno que muchos lo escuchan a César Vidal. Pero ahí está, sus equivocaciones, o tal vez mejor decir sus falsedades. Entonces, estudiamos la Biblia, hermanos, para saber la verdad. Miren, no estudiamos las mentiras, estudiamos la Biblia. Y voy a explicar un pequeño detalle que ya antes lo he dicho también. A veces me preguntan los que ponen mucha atención, dicen, pastor, pero usted se enseñó eso ya 2 o 3 veces anteriormente. Sí, hermano, ya dije, yo me acuerdo que lo enseñé ya 2 o 3 veces anteriormente. ¿Sabes cuál es el problema? Se olvidan los hermanos, se olvidan. Tú eres el único que te acuerdas, los demás no se acuerdan. Y voy a mencionar algo. No ponga su oído a las mentiras, nunca, hermano. No gaste su tiempo, no desperdice su tiempo en mentiras. No estudie las mentiras, estudie la verdad, estudie la Biblia. ¿Por qué? Antiguamente los empleados del banco, los cajeros, no eran como ahora, ¿no? Ahora ustedes ven ahí una máquina que meten como 100 billetes y en menos de medio minuto ha contado 100 billetes, ya está, máquina automática, ¿no? Pero hace 30 años o 40 años no había esas máquinas. El cajero del banco agarraba una ruma de billetes y primero por una esquina y después volteaba por la otra esquina, ¿no? Porque podía ver la mitad de un billete, entonces por las dos esquinas. Primero por un lado, uno por uno, y después por el otro lado. Ellos aprendían a palpar el billete verdadero. Tenían que su dedo acostumbrarse
al billete auténtico, la superficie del billete auténtico, el grosor del billete auténtico, ¿no? Su dedo ya sabía, estaba contando, de repente, aquí hay algo raro acá, a ver, esto no es, y verdad, sacaba uno de esos y no era, porque su dedo ya lo sentía. Lo que le enseñaban al cajero del banco es, mire, no palpe billetes falsos, palpe usted todo el tiempo billetes verdaderos. ¿Por qué? Si usted dedo se acostumbra al billete verdadero, cada vez que es algo diferente, ese es falso. Ese es falso. Usted ya sabe, acá hay algo raro, este no es. No acostumbre su dedo a palpar billete falso, sino a palpar el billete auténtico. Cualquier otro billete que sea diferente, su dedo lo va a sentir, porque es falso. Usted, hermano, no pierda su tiempo en escuchar falsedades. No, escuche la verdad. Y si usted entra a internet, lamentablemente ha surgido esa costumbre tan difundida, ¿no? Los hermanos entran a internet y después dicen, no, pero he aprendido que esto, y he aprendido que el otro. Pero él no dice como usted dice, pastor, él dice otra cosa. No dice en el libro de segunda de Juan dice, cualquiera que viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? ¿Qué más dice? A ver, cualquiera que viniera a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Cómo dice? Recíbanle, dialoguen, evangelícenle. No, dice, no le recibáis en casa. No le recibáis en casa a cualquiera que trae una doctrina falsa. Usted va a terminar bien confundido, hermano, le aseguro. Si usted comienza a poner oído a las mentiras, usted se va a confundir bastante. No va a aprender nada, va a aprender mentiras. Y las mentiras le van a confundir bastante a usted. Por eso, no estudie las doctrinas falsas. Estudie la verdad, estudie la Biblia. Venga a estudiar, porque aquí hay un estudio bastante profundo que se llama el discipulado. Tenemos ahora el discipulado 1 los días miércoles y tenemos el discipulado 2 que se llama la escuela pastoral. Usted puede aprender ahí la Biblia bien a fondo, va a aprender la Biblia. ¿Y por qué usted no la está aprendiendo? Pues porque usted nunca ha dicho quiero aprender, por eso. Porque si usted dijera quiero aprender, usted ya estaría viniendo a la escuela pastoral o al discipulado 1 también. Ahí está, disponible para usted esa enseñanza. Entonces, como decía, ¿no? Esto de entender la diferencia entre Israel y la iglesia es muy importante, porque es el diseño de Dios en la Biblia. Esa diferencia entre los dos, Israel y la iglesia, forma parte del corazón del plan redentor que Dios ha tenido para este mundo, ¿no? Bueno, repasamos otra vez el versículo 6, que los gentiles, este es el misterio, que no fue revelado en el Antiguo Testamento, ese es el misterio, que los gentiles habían de ser coherederos, o sea, participar de la herencia, y la herencia era de Israel, pero ahora también somos coherederos de la herencia de Israel. ¿Qué más? Incorporados. Dios nos ha tomado de afuera, que estábamos lejos de Israel, y nos ha hecho entrar, nos ha incorporado a su nación santa, Israel. Es decir, en el sentido espiritual, ¿no? Porque usted me dirá, pero si usted acaba de decir que son diferentes Israel con la iglesia, entonces, ¿cómo ahora dice que nosotros entramos a ser parte de Israel? Muy bien, quisiera explicar otro detalle muy importante. Ponga atención, hermano, ponga atención. Para entender esta diferencia, ¿por qué es que Dios dice que
hemos sido incorporados a Israel. Ahora somos coherederos de la herencia de Israel. Ahora somos participantes, y antes no, pero ahora sí participamos de las promesas de Israel. Y al mismo tiempo hemos dicho, hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Total, muy bien, por eso. Dios ha puesto en su palabra la manera de entender esa diferencia. Y esa diferencia está en algo muy sencillo. Parece una enseñanza para niños, no para los teólogos. Y en realidad los teólogos no entienden bien la Biblia. No entienden muy bien la Biblia porque vienen con actitud de teólogos hacia Dios. Y uno no puede venir como teólogo a estudiar lo que es de Dios. Uno tiene que venir con la actitud de un niño para que Dios me enseñe. Y si yo vengo como teólogo, poco es lo que yo voy a aprender de Dios. Yo debo venir con la actitud y con el corazón de un niño. Y esto que voy a explicar, por eso le pido que ponga usted atención. Hay 3 árboles en la Biblia que señalan a la nación de Israel. Y al entender la diferencia entre estos 3 árboles, entendemos la relación entre Israel y la iglesia. Estos 3 árboles, el primero es la higuera, ¿no? Que produce higos, que produce el fruto de higos. El otro es el olivo, que produce aceitunas, o también que se llama olivo, ¿no? Y el tercero es la vid, la que produce uvas. ¿Ve? Entonces, la higuera que produce higos, el olivo que produce aceitunas y la vid que produce uvas. Esas 3 plantas, esos 3 árboles frutales, Dios los pone para identificar a su pueblo Israel. Y a mí siempre me asombra cómo Dios es tan sabio para enseñar de una manera tan sencilla. Pero como vuelvo a decir, venga usted como teólogo, venga usted como sabio a la Biblia y no aprenderá nada. Venga usted como niño a la Biblia y Dios va a llenar su corazón de sus misterios profundos. Cuando usted viene como niño, para que Dios le enseñe, no para que usted se vuelva teólogo, sino para que usted, igual que un niñito le pregunta a su papá, para que usted aprenda de Dios leyendo la Biblia. Entonces, estas 3 plantas que los teólogos no entienden esto, de las 3 plantas, 3 árboles, la higuera, el olivo y la vid. La higuera en la Biblia representa Israel en su aspecto nacional, como país, como nación, políticamente hablando, así como dicen, ¿no? El Perú es una nación políticamente hablando. Israel entonces también es una nación en ese aspecto. La higuera identifica a Israel como un país en medio de los demás países. Cuando el Señor Jesús dijo en Mateo, cuando veáis que la higuera brota nuevamente y sus ramas están tiernas, sabéis que el verano está cerca a las puertas. Estaba diciendo el Señor Jesús, cuando vean ustedes que Israel, que es la higuera, en su aspecto nacional, cuando ustedes vean que la higuera vuelve a florecer. En el año 70 del primer siglo, año 70, los romanos hicieron una destrucción espantosa de la tierra de Israel. No quedó vivo casi nadie. Israel desapareció del mapa en el año 70 después de Cristo. A partir de ahí pasaron 1900 años hasta que por fin
casi 2000 años después, Dios mismo resucitó a su nación santa. ¿Se acuerdan ustedes en qué año, no es cierto? 1948. En mayo de 1948. Entonces, la higuera, Israel, en su aspecto nacional, la higuera volvió a florecer. Después de un largo invierno, volvió a florecer poquito a poco. Año 1948. Un poco más de 70 años del tiempo de ahora, ¿no? 70 años, 70 y tantos años atrás. Quiere decir, cuando vean ustedes que Israel vuelve a ser un país, o sea, la higuera vuelve a florecer, el verano está cerca, a las puertas. La venida de Cristo está a las puertas, a las puertas, por la señal de que Israel, la higuera, ha vuelto a florecer, ¿no? Muy bien, así que ese es el aspecto, el primer aspecto, el primer árbol que identifica a Israel, la higuera. El segundo árbol frutal, el olivo, la aceituna. El olivo es bien diferente porque el olivo representa a Israel en su aspecto espiritual, ya no como nación dentro del mundo, sino en su parte espiritual. Ahí está la diferencia. Nosotros no hemos entrado, como hemos estado estudiando el domingo anterior y también ahora, nosotros no somos coherederos de la higuera, sino tendríamos que compartir el territorio allá, en Oriente Medio, si fuésemos coherederos de la higuera, porque la higuera es en su parte nacional. Nosotros somos coherederos del olivo, Israel, espiritualmente hablando. Nosotros somos coherederos del olivo. ¿Se da cuenta? O sea, hemos entrado a ser parte de Israel espiritual, del Israel espiritual, no del Israel nacional, no del Israel geográfico, sino del Israel espiritual. Ahí está. ¿Qué más dice aquí? Somos incorporados. No hemos sido incorporados a la tierra de Israel. No, hemos sido incorporados al olivo de Israel, espiritualmente hablando. Y por último, somos participantes. En realidad, en el libro de Romanos, que no nos alcanza el tiempo, pero en el libro de Romanos, ya muchos han oído esto, ¿no? Han visto en su Biblia. Ahí en Romanos dice que Dios tenía su olivo, el olivo verdadero, Israel, pero no en su aspecto nacional, sino espiritualmente hablando. Y a propósito, el aceite de olivo es el Espíritu Santo. ¿Ve? El aceite de la aceituna. De ahí sacaban y hasta el día de hoy se obtiene, bueno, es un aceite de elevada calidad, el mejor que hay, aceite de olivo. El aceite de olivo en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y el olivo, el árbol que produce el aceite de olivo, es Israel. No la nación, no el territorio geográfico, sino espiritualmente hablando de Israel. Así que nosotros hemos entrado a ser coherederos, incorporados, participantes de Israel por medio del Evangelio. También dice la Biblia, hemos sido injertados en el olivo verdadero. Nosotros éramos el olivo silvestre, el olivo chusco, por así decir. ¿Qué hizo Dios? Nos injertó en el olivo verdadero. Nos quitó de ahí de ser silvestres y nos injertó en el olivo verdadero. ¿Cómo se hace el injerto? Hay la planta base, ¿no? La planta que es la base, y entonces esa plantita que es la base ya está
establecida en el suelo y traen otra planta, una ramita tierna y la injertan allí. Entonces le hacen eh, ciertas cosas para que quede ahí, la amarran, entonces hasta que se pega ya el tejido de ambos y lo que está injertado llega a ser parte. Por ejemplo, el manzano chusco, ¿no? El manzano corriente lo ponen como base para el suelo, porque el manzano chusco resiste unos nemátodos, unos microorganismos del suelo. El manzano fino no resiste los nemátodos del suelo, sino el manzano chusco. Entonces el manzano chusco ya está plantado allí y traen una rama de manzana fina y la injertan encima del otro. Ahí recién. Dios tiene su olivo verdadero, es Israel. Pero vuelvo a decir, no como nación, no como territorio geográfico, sino Israel en su aspecto espiritual. Ese es el olivo de Dios. Y allí hemos sido injertados nosotros, tomados del campo de ser silvestres y chuscos, nos ha injertado Dios en su olivo verdadero. Y ahora estamos injertados en el olivo de Dios, pero no en la higuera. ¿Bien? Y el tercer árbol que muestra Israel es la uva, o sea, el árbol de la vid. Pero esto es con un significado negativo, porque Dios identifica a Israel como la vid inútil, es decir, la vid en su desobediencia. Por eso le llama Dios a Israel la vid inútil, que no produce fruto, como el que lo plantó espera que produzca muchas uvas. Pero esta vid de Israel es inútil, es estéril, no da fruto. Así le llama Dios a Israel, la vid inútil. Entonces, miren la sabiduría de Dios. 3 árboles frutales diferentes para que nosotros entendamos. La higuera es Israel geográficamente como país. El olivo es solamente el aspecto espiritual, la nación santa de Dios. Y allí hemos entrado nosotros a formar parte del olivo de Israel. Y la tercera es la vid, en realidad, siempre dice Dios, la vid inútil de Israel, que han sido bastante desobedientes. Eso es cierto, que fueron bien desobedientes. Pero a pesar de ser desobedientes, Dios mantiene en ellos esa naturaleza espiritual por la cual Dios llamó a la descendencia de Abraham. Y dice la Biblia que Abraham fue llamado el amigo de Dios, el amigo de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos hijos de Abraham, no de la sangre de Abraham, sino somos hijos espirituales de Abraham. Ahí está la explicación. ¿Eh? Terminaremos en oración, entonces vamos a orar. Señor, gracias por habernos mostrado estas cosas tan necesarias de comprender dentro de tu palabra. Gracias porque en ella está, Señor, en la Biblia, toda la sabiduría necesaria para nosotros. Permítenos ser diligentes en escudriñar la Biblia, para que no caigamos en ser perezosos y no meditarla, no escudriñarla, no aprender, no crecer por no entrar en ella, en tu palabra. Pero te damos gracias porque todos los tesoros de tu sabiduría están allí. Y el hombre no lo entiende, el mundo incrédulo jamás entiende las maravillas de tu palabra. Pero para nosotros están los que hemos creído en Cristo Jesús. Gracias, Señor, Padre amado, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les suplicamos ponerse de pie para cantar el último himno.